El sonido de mis pasos resonaba demasiado fuerte en el pasillo vacío de la universidad. Era mediodía del 18 de febrero de 1943 y llevaba en mi bolso 100 panfletos que pedían el derrocamiento de Hitler. Mis manos no temblaban mientras los dejaba caer desde el balcón del atrio, observando cómo revoloteaban como palomas blancas hacia el suelo de mármol. Hermoso, pensé, como nieve cayendo en pleno invierno. Entonces vi al conserje mirándome desde abajo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que duró una eternidad. En ese momento entendí que los siguientes minutos decidirían si vivía o moría. Y una parte extraña de mí, una parte que no sabía que existía, sintió algo parecido al alivio. Porque finalmente, después de meses de silencio cobarde, había hecho algo. Había dejado de ser solo una testigo. Estamos en Múnich, Alemania, en febrero de 1943. Hace 4 años que comenzó la guerra, y el Reich, que Hitler prometió que duraría 1000 años, empieza a mostrar grietas. Stalingrado acaba de caer. Cientos de miles de soldados alemanes muertos o capturados en el frente oriental. Las ciudades alemanas arden bajo bombardeos aliados cada noche. Pero en las calles de Múnich nadie habla de esto abiertamente. El silencio es la moneda más valiosa en la Alemania nazi. Un silencio comprado con miedo, mantenido con amenazas, reforzado con ejecuciones públicas de los que se atreven a romperlo. En las cafeterías, en los tranvías, en las salas de clase, todos hablan de nimiedades. El clima, la escasez de alimentos, pequeñas quejas permitidas que no cuestionan nada fundamental. Pero bajo ese silencio hay un rumor constante de terror. Todos conocen a alguien que desapareció. Todos han visto los coches negros de la Gestapo deteniéndose frente a apartamentos en medio de la noche. Todos saben que las paredes tienen oídos, que los vecinos informan que una palabra equivocada en el momento equivocado puede costarte todo. Soy estudiante de biología y filosofía en la Universidad Ludwig Maximilian. Las clases continúan como si todo fuera normal. Los profesores hablan de Kant y Platón, de células y organismos, como si afuera no hubiera un mundo desangrándose. La mayoría de los estudiantes llevan uniformes de las juventudes hitlerianas o insignias del partido. Saludan con el brazo extendido. Repiten las consignas como oraciones aprendidas de memoria. Yo también lo hago cuando es necesario. Extiendo el brazo. Digo Heil Hitler con la misma voz plana que uso para pedir pan en la panadería. Porque la alternativa es llamar la atención. Y llamar la atención es suicidio disfrazado de principios. Las mujeres en la Alemania nazi tenemos roles claramente definidos. Kinder, Küche, Kirche. Niños, cocina, iglesia. Se supone que debemos ser madres devotas del Reich, criar hijos rubios y fuertes para la guerra eterna, mantener los hogares mientras los hombres pelean. Somos el vientre de la nación, nos dicen. Nuestra contribución es biológica, no intelectual. Estudiar es tolerado, pero no completamente aprobado. Las verdaderas mujeres alemanas no necesitan educación universitaria, dicen los funcionarios del partido. Pero la guerra ha creado vacíos, necesidades. Necesitan enfermeras, maestras, trabajadoras para las fábricas. Entonces, nos permiten estudiar, siempre y cuando recordemos nuestro lugar. Yo nunca he sido buena recordando mi lugar. Mi nombre es Sophie Magdalena Scholl. Tengo 21 años. Vengo de Fürstenberg, un pueblo pequeño en el sur de Alemania donde todos conocen a todos, y los secretos son imposibles de guardar. Mi padre, Robert Scholl, es alcalde y consultor fiscal. Mi madre, Magdalena, es diaconisa luterana. Somos una familia respetable, de clase media, protestante, exactamente el tipo de alemanes que Hitler dice que son el corazón del Reich. Excepto que no creemos en nada de lo que él dice. No siempre fue así. Cuando era niña, cuando Hitler llegó al poder en 1933, yo tenía 12 años. Recuerdo la emoción que sentían muchos. Las promesas de un futuro brillante, de una Alemania grande otra vez, de trabajo para todos y orgullo,
restaurado después de la humillación de Versalles. Las calles llenas de banderas rojas con esvásticas negras, los desfiles militares, la música marcial que hacía que tu corazón latiera más rápido. Mi hermano Hans y yo nos unimos a las juventudes hitlerianas, no porque mis padres quisieran, sino porque todos nuestros amigos estaban allí, porque parecía emocionante. Campamentos, uniformes, canciones alrededor de fogatas, el sentimiento de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos, la promesa de un futuro donde Alemania sería grande otra vez y nosotros seríamos parte de esa grandeza. Recuerdo que mi padre me dijo una noche, cuando volví de una reunión de las juventudes hitlerianas llena de entusiasmo: Sophie, no creas todo lo que te dicen. Piensa por ti misma. Usa tu propia cabeza. No lo escuché entonces. Pensé que era viejo, que no entendía el nuevo mundo que estaban haciendo, que se aferraba al pasado mientras nosotros construíamos el futuro. Pero luego comenzaron las cosas pequeñas. Leyes contra los judíos, prohibido sentarse en ciertos bancos de los parques, prohibido entrar a ciertas tiendas, estrellas amarillas cosidas a sus abrigos, libros quemados en plazas públicas mientras multitudes aplaudían, profesores desapareciendo de las escuelas sin explicación, vecinos judíos cuyas tiendas amanecían con cristales rotos y esvásticas pintadas. La noche de los cristales rotos en 1938, cuando escuché los gritos y el sonido de vidrios rompiéndose y vi el resplandor de sinagogas ardiendo en el horizonte. Y a la mañana siguiente, la gente caminaba por las calles como si nada hubiera pasado, como si fuera normal, como si estuviera bien. En 1938, cuando tenía 17 años, fui arrestada junto con mis hermanos por actividades ilegales en grupos juveniles. No habíamos hecho nada terrible, solo pertenecer a organizaciones juveniles católicas no autorizadas por el régimen. Nos retuvieron algunas horas en una estación de policía, nos interrogaron con preguntas diseñadas para asustarnos, nos dejaron ir con advertencias. Fue suficiente para abrir mis ojos, para ver que este régimen que prometía libertad solo ofrecía obediencia, que el futuro brillante que pintaban estaba construido sobre la destrucción de cualquiera que fuera diferente, que las canciones alrededor de fogatas escondían algo oscuro y violento que crecía en el corazón de Alemania. Mi padre tenía razón, siempre había tenido razón. Antes de esto, antes de la guerra y la resistencia y los panfletos, quería cosas simples. Quería estudiar, quizás convertirme en maestra de jardín de infantes. Me gustaban los niños, su honestidad sin filtros, la forma en que veían el mundo sin las capas de cinismo que los adultos acumulamos, su capacidad para la alegría pura, para maravillarse con cosas pequeñas. Amaba la naturaleza, caminatas largas en las montañas de Suabia, el silencio de los bosques donde los únicos sonidos eran pájaros y viento entre los árboles, el olor a tierra mojada después de la lluvia, la sensación de sol en mi cara durante las caminatas de verano. Había una libertad en esas montañas que no encontraba en ningún otro lugar. Tocaba el piano, no muy bien, pero con suficiente pasión para disfrutarlo. Mozart era mi favorito. La claridad de sus composiciones, la forma en que la música fluía como conversación. Leía todo lo que caía en mis manos. Novelas, filosofía, poesía, teología, Pascal, Agustín, Bernanos. Autores que hacían preguntas difíciles sobre el bien y el mal, sobre la responsabilidad humana, sobre lo que debemos a otros. Quería una vida normal, amor, familia, trabajo significativo. Las cosas que cualquier chica de 21 años querría. Imaginaba un apartamento pequeño lleno de libros y música, niños corriendo por los pasillos, un esposo que compartiera mis valores, conversaciones largas sobre ideas importantes. Pero la guerra convierte los sueños normales en lujos imposibles. Y una vez que abres los ojos a la injusticia, una vez que realmente ves lo que está pasando, no puedes simplemente cerrarlos otra vez y pretender que no sabes. La ignorancia, descubrí, solo funciona cuando es genuina. Una vez que la pierdes, no puedes recuperarla por elección. Ya he perdido cosas.
Mi inocencia, supongo, aunque suena melodramático decirlo así. Mi creencia en que los adultos saben lo que están haciendo, en que los gobiernos existen para proteger a su gente, en que el mal es algo obviamente monstruoso que todos reconocerían inmediatamente. Aprendí que el mal puede venir vestido de normalidad, que puede tener rostros ordinarios y voces amables, que la gente puede hacer cosas monstruosas y luego volver a casa y besar a sus hijos y dormir tranquilos, que la monstruosidad no necesita cuernos y cola, solo necesita indiferencia y obediencia. He perdido amigos. Friedrich, que solía caminar conmigo por las montañas discutiendo poesía, murió en el frente ruso. Su última carta hablaba del frío imposible, de cómo habían perdido 3 dedos del pie por congelación, de cómo añoraba los días cuando la vida era simple. Luego, silencio. Su madre recibió la notificación oficial, muerto en combate por el Führer y la patria, como si eso significara algo, como si su muerte tuviera algún propósito más allá de alimentar una máquina de guerra insaciable. Otros amigos se convirtieron en nazis convencidos, creyentes verdaderos en la superioridad aria y el destino manifiesto de Alemania. Lisa, que había sido mi mejor amiga en la escuela, ahora hablaba con fervor sobre la pureza racial y la necesidad de eliminar elementos inferiores. La miraba y no reconocía a la chica que solía compartir secretos conmigo. Algo en ella se había apagado, reemplazado por eslogans y odio aprendido. Ya no puedo hablar con ellos sin sentir un abismo insalvable entre nosotros. Nos vemos en la calle, intercambiamos saludos corteses, y ambos sabemos que ya no hay conexión real, que vivimos en mundos diferentes ahora, y tengo miedo de perder más. A Hans, mi hermano mayor, que es el alma de nuestro grupo de resistencia. Inteligente, carismático, valiente hasta el punto de la imprudencia. Lo admiro y me preocupa al mismo tiempo. Sé que lo que estamos haciendo eventualmente nos matará. No es cuestión de sí, sino de cuándo. Tengo miedo por mis padres, que serían castigados si se descubre lo que hacemos. En la Alemania nazi, la culpa se extiende como mancha de aceite. Tu familia paga por tus crímenes. Tus amigos son interrogados. Todos los que te conocieron alguna vez son sospechosos. Tengo miedo de perderme a mí misma, a la posibilidad de vivir la vida que imaginé, de envejecer, de tener hijos, de ver las estaciones cambiar durante décadas en lugar de meses. Pero más que el miedo a perder, hay algo más fuerte, la imposibilidad de vivir con el silencio, la certeza de que si no hago nada, si solo miro hacia otro lado como millones de otros alemanes, entonces soy cómplice. Y eso es algo que no puedo ser. Hay líneas que no puedo cruzar, compromisos que no puedo hacer, silencios que no puedo mantener. Mi vida en Múnich tiene 2 caras, como una moneda que giro constantemente. En una cara, soy Sophie Scholl, estudiante ordinaria. Asisto a clases de biología donde aprendemos sobre genética mendeliana y estructura celular. El profesor habla de herencia y rasgos dominantes, y yo sé que está pensando en las teorías raciales nazis, pero es demasiado inteligente para decirlo directamente. Todos bailamos alrededor de las cosas que realmente importan. Voy a conferencias de filosofía donde profesores cautelosos discuten a Aristóteles y Platón, sin mencionar nunca las implicaciones políticas de lo que dicen. Hablan de la república ideal de Platón sin señalar cuán lejos está la Alemania nazi de cualquier ideal. Discuten la ética de Kant sin aplicarla a las acciones de nuestro gobierno. Es filosofía castrada, ideas sin consecuencias, pensamiento sin aplicación. Vivo en una residencia estudiantil con otras chicas. Compartimos comida racionada que nunca es suficiente. Nos quejamos de los exámenes, de los profesores difíciles, de las largas horas de estudio. Hablamos de cosas superficiales y seguras. Chicos que nos gustan. Moda, aunque ya casi no hay telas para ropa nueva. Películas de propaganda disfrazadas de entretenimiento. Ninguna de ellas sabe lo que hago. No pueden saberlo. Una palabra equivocada, una confianza mal colocada, y estaríamos todos muertos. Salgo a caminar por el jardín inglés cuando necesito pensar. Es uno de los pocos lugares donde puedo respirar.
Los árboles no juzgan. El río que corre por el parque no reporta conversaciones a la Gestapo. Me siento en la hierba y miro el cielo y trato de recordar que hay un mundo más allá de esta locura. Me siento en cafés y leo, siempre con cuidado de que mis libros sean los aprobados o al menos neutrales. Nada demasiado moderno, nada francés o inglés, nada que pueda levantar sospechas. Los clásicos alemanes son seguros. Goethe, Schiller, Heine, aunque incluso Heine es problemático ahora porque era judío. Así que leo en ediciones viejas sin la información del autor en la portada. Escribo cartas a casa llenas de detalles insignificantes que no preocuparán al censor que las lee antes de que lleguen a mis padres. El clima, mis clases, chismes inofensivos sobre compañeras de residencia, todo codificado. Mis padres saben leer entre líneas, captar los significados ocultos. Cuando escribo que las clases son especialmente interesantes últimamente, saben que significa que el trabajo de resistencia se está intensificando. Cuando menciono que echo de menos las caminatas en las montañas, saben que significa que estoy cansada, que el peso de todo esto se está volviendo difícil de cargar. Soy educada con los profesores, especialmente los que visten uniformes del partido. Sonrío cuando es apropiado, asiento en los lugares correctos. Mantengo mis opiniones para mí misma. Soy invisible, ordinaria, no una amenaza. Solo otra chica universitaria tratando de obtener su título. Pero en la otra cara de la moneda, en las noches y los fines de semana, en apartamentos con cortinas cerradas y puertas con doble cerrojo, soy parte de algo más grande, algo peligroso, algo que podría cambiar el curso de la historia o simplemente terminar con nuestras ejecuciones. Demasiado pronto para saber cuál. La Rosa Blanca comenzó con Hans y sus amigos de medicina, Alexander Schmorell, Willy Graf, Christoph Probst, estudiantes que habían sido enviados al Frente Oriental como médicos militares en el verano de 1942. Vieron cosas allí que cambiaron algo fundamental dentro de ellos, cosas que no podían no ver, experiencias que quemaron cualquier ilusión que todavía tuvieran sobre la nobleza de esta guerra. Hans nunca me contó todos los detalles. Algunas cosas son demasiado oscuras para compartir con una hermana menor, pero lo suficiente. Los hospitales de campaña desbordados de hombres mutilados, chicos de 18 años llorando por sus madres mientras morían de gangrena, las aldeas rusas quemadas hasta los cimientos, ancianos y niños asesinados y dejados en las calles, los judíos siendo reunidos y deportados en vagones de ganado hacia destinos que todos conocían pero nadie nombraba, la brutalidad casual, la violencia normalizada, la forma en que soldados ordinarios, hombres que probablemente eran buenos esposos y padres en casa, se convertían en máquinas de matar. La deshumanización era eficiente. Una vez que aprendías a ver al enemigo como menos que humano, podías hacer cualquier cosa. Hans y sus amigos volvieron a Múnich diferentes, más serios, con esa mirada que tienen las personas que han visto demasiado, ojos más viejos en rostros jóvenes, una carga invisible que llevaban en sus hombros. Decidieron que tenían que hacer algo. No esperaban derrocar al régimen por sí mismos. No eran tan ingenuos. Pero algo, cualquier cosa que rompiera el silencio, que demostrara que no todos los alemanes apoyaban esto, que plantara semillas de duda en mentes que aceptaban todo sin cuestionar. Panfletos. Era lo que podían hacer, escribir la verdad, imprimirla, distribuirla, palabras contra tanques, papel contra pistolas, tinta contra sangre. Suena ridículo cuando lo pones así. Y quizás lo era. David contra Goliat, excepto que David al menos tenía una onda. Nosotros solo teníamos una máquina de escribir vieja y una duplicadora mimeógrafo robada, pero era lo que teníamos. Y hacer algo, incluso algo aparentemente inútil, era mejor que no hacer nada. Yo me uní en el verano de 1942. Hans intentó mantenerme fuera de esto al principio. Demasiado peligroso, decía. Eres mi hermana pequeña, necesito protegerte. Papá me mataría si te permitiera involucrarte en esto. Pero yo no necesitaba protección. Necesitaba actuar
y tenía ventajas que los chicos no tenían. Era mujer, automáticamente menos sospechosa en una sociedad que asumía que las mujeres eran demasiado tontas o demasiado emocionales para la resistencia seria. Podía llevar cosas en mi bolso que no llamarían la atención. Una chica con un bolso grande era normal. Un hombre con una maleta sospechosa era interrogado. Podía sonreír a oficiales de la Gestapo y ellos me subestimaban automáticamente. Me veían y veían a una chica bonita, no una amenaza. Su misoginia era mi camuflaje. Al principio, mi trabajo era simple y aparentemente inocente. Comprar papel, estampillas, sobres, cosas que una estudiante normal compraría para sus clases. Nada sospechoso en pequeñas cantidades. Iba a diferentes tiendas en diferentes días, siempre comprando solo un poco. Papel aquí, estampillas allá, construyendo nuestro arsenal de materiales lentamente, cuidadosamente. Luego comencé a ayudar con la distribución. Llevaba pilas de panfletos escondidos bajo mi abrigo, doblados en mi bolso, metidos en libros de texto. Mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Los dejaba en cabinas telefónicas cuando llamaba, en vestíbulos de edificios cuando entraba a visitar a alguien, en coches estacionados cuando caminaba por la calle, deslizándolos por ventanas abiertas. Cada vez que lo hacía, esperaba que alguien me detuviera, que una mano cayera sobre mi hombro, que una voz dijera: «Fräulein, venga con nosotros. Por favor, no haga una escena». Pero nunca pasó. Tuve suerte, o fue providencia, o simplemente el caos de una ciudad en guerra donde todos están demasiado ocupados sobreviviendo para notar a una chica ordinaria dejando papeles. Los panfletos crecieron más audaces con cada edición. El primero era cauteloso, casi académico en su tono. Citaba a Goethe y Schiller. Apelaba a valores alemanes tradicionales de libertad y justicia. Pedía resistencia pasiva contra el régimen, pero con lenguaje cuidadoso que evitaba traición directa. Para el segundo panfleto, la retórica se intensificó. Hablaba de los crímenes cometidos en Polonia y Rusia, los asesinatos masivos, la destrucción sin sentido. Pedía a los alemanes que se despertaran, que vieran lo que su gobierno estaba haciendo en su nombre. El tercero citaba filósofos y teólogos. Aristóteles sobre la tiranía, Novalis sobre la libertad, Lao Tse sobre el gobierno justo. Argumentaba que Hitler era un tirano en el sentido clásico y que derrocar a un tirano no solo era permisible sino moralmente necesario. Para el sexto panfleto, en febrero de 1943, ya no había sutileza, ya no había lenguaje académico cuidadoso. Llamaba a Hitler por lo que era: un criminal de guerra, un asesino en masa, un monstruo que estaba destruyendo a Alemania en su búsqueda de dominación mundial. Pedía sabotaje activo de la maquinaria de guerra, el derrocamiento del gobierno nazi, la rendición inmediata para salvar lo que quedaba de Alemania antes de que todo fuera destruido. Era traición según cualquier definición legal, y la pena por traición era muerte. Sin juicio real, sin apelación, solo una cuchilla cayendo. Nos reuníamos en el apartamento de Hans o en el estudio de arte de Willy. Lugares diferentes cada vez, rotando ubicaciones para no establecer patrones que la Gestapo pudiera rastrear. Hablábamos en voz baja, incluso con las ventanas cerradas y las cortinas corridas. Nunca dejábamos papeles comprometedores alrededor. Quemábamos borradores en estufas inmediatamente después de transcribir el texto final. Memorizábamos direcciones en lugar de escribirlas. Éramos cuidadosos, paranoides. Verificábamos las calles antes de entrar a edificios. Nos asegurábamos de no ser seguidos. Desarrollamos códigos simples para conversaciones telefónicas. Nunca usábamos nombres reales cuando discutíamos el trabajo de resistencia, pero nunca lo suficientemente cuidadosos, porque eventualmente la Gestapo siempre gana. Tienen recursos infinitos, tiempo infinito, y solo necesitan atraparte una vez. Tú necesitas tener suerte cada vez. Ellos solo una vez. Había un profesor que nos inspiraba, que validaba lo que estábamos haciendo. Kurt Huber.
Tenía 50 años. Caminaba con cojera debido a una malformación congénita y tenía una pasión feroz por la verdad y la justicia que irradiaba de él como calor. En sus clases de filosofía hablaba en códigos que solo los que querían entender podían descifrar. Sus conferencias eran obras maestras de doble significado. Cuando discutía sobre Platón y la República Ideal, realmente estaba hablando sobre lo que Alemania debería ser y cómo había fallado. Cuando analizaba la ética de Kant y el imperativo categórico, estaba cuestionando la moralidad del régimen nazi y la responsabilidad individual de cada alemán. Nunca decía nada directamente traicionero. Era demasiado inteligente para eso, demasiado consciente de los informantes plantados en sus clases. Pero todos sabíamos lo que realmente estaba diciendo. Las palabras tenían capas. Los que querían oír solo filosofía abstracta oían eso. Los que querían oír resistencia, la oían clara como campanas. Eventualmente, se unió a nosotros. Ayudó a escribir el 6º panfleto. Puso palabras a nuestras frustraciones. Dio estructura filosófica a nuestra rabia, argumentos intelectuales a nuestras intuiciones morales. Le dio credibilidad académica a lo que podría haber sido descartado como idealismo juvenil. Era como tener un padre espiritual, alguien de autoridad y experiencia que validaba lo que estábamos haciendo. Ya no éramos solo estudiantes idealistas jugando a la revolución. Teníamos a un profesor respetado de nuestro lado, alguien que había pensado profundamente sobre estas cuestiones durante décadas. Eso hacía que pareciera más real, más importante, más peligroso también, porque ahora involucrábamos a alguien con familia, con reputación, con todo que perder. Vivir una doble vida te cambia de formas que no esperas, de formas que solo entiendes después. Te vuelves hiperconsciente de todo, de quién está cerca cuando hablas, de qué hay escrito en papeles que podrían encontrarse en tus bolsillos si te registran, de cómo suena tu voz cuando mientes, si cambia de tono o velocidad de forma que traiciona nerviosismo. Porque miento todo el tiempo ahora, a mis compañeras de residencia que preguntan qué hice anoche, a mis profesores que notan que parezco cansada, a conocidos casuales que preguntan cómo estoy, qué hago, cómo van mis estudios. Bien, gracias. Estudiando mucho, preocupada por los exámenes. Pasé la noche leyendo, fui a una conferencia, me reuní con una amiga, lo normal. La mentira se ha convertido en mi idioma nativo. Miento con tanta naturalidad, ahora que a veces me asusto de lo fácil que es, de cómo las palabras fluyen sin esfuerzo, cómo mi rostro permanece neutral, cómo puedo mirar a alguien a los ojos y decir cosas que son completamente falsas, sin un solo tic que me delate. Me pregunto si alguna vez podré volver a decir la verdad naturalmente. Si sobrevivo a esto, si alguna vez hay un después, podré desaprender este hábito de la mentira constante. Hay momentos de normalidad que se sienten surrealistas, como escenas de 2 películas diferentes editadas juntas. Una tarde, después de distribuir 100 panfletos por la ciudad, después de caminar durante horas con el corazón en la garganta, esperando ser detenida en cualquier momento, volví a la residencia exhausta. Una de las chicas, Greta, me invitó a su cuarto para tomar té. Se sentó en su cama rodeada de cojines y me habló durante 1 hora sobre un chico que le gustaba, sobre si debía escribirle primero o esperar a que él escribiera, sobre qué significaba que él la había mirado de cierta manera en clase. Me senté allí, bebiendo té aguado hecho de hierbas porque ya casi no hay té real, aconsejándola sobre su vida amorosa. Le dije que fuera valiente, que le escribiera, que la vida era demasiado corta para esperar. Y pensé, hace 2 horas estaba cometiendo traición. Si esta chica supiera lo que hay en mi bolso ahora mismo, si supiera dónde estuve y qué hice, me denunciaría sin dudarlo, y probablemente sentiría que estaba haciendo lo correcto. Era como vivir en 2 mundos simultáneamente, el mundo superficial de conversaciones sobre chicos y exámenes y escasez de alimentos, y el mundo subterráneo de resistencia y traición y muerte inminente. Y el espacio entre esos mundos se estrechaba cada día, la membrana que los separaba volviéndose más delgada hasta que temía que un día se rompería
y todo se mezclaría y colapsaría. Hans me preguntó una vez si tenía miedo. Estábamos solos en su apartamento cerca de medianoche, empacando panfletos en sobres para enviarlos por correo a otras ciudades: Frankfurt, Stuttgart, Viena, plantando semillas de resistencia en suelo que esperábamos fuera fértil. «Todo el tiempo», respondí honestamente. «Estoy aterrada todo el tiempo. Me despierto con pesadillas. Camino por la calle y cada uniforme que veo hace que mi corazón se acelere. Cada vez que hay un golpe en la puerta, pienso que es la Gestapo». «Entonces, ¿por qué continúas?». Me detuve, pensando en la pregunta. Porque el miedo no es razón suficiente para quedarse callada. Si todos los que tienen miedo se rinden, entonces los únicos que quedan son los monstruos. Y además, Hans, ya estoy muerta si paro o si continúo. Si paro, muero lentamente de vergüenza y culpa, sabiendo que podría haber hecho algo y elegí no hacerlo. Si continúo, tal vez muera rápidamente, pero al menos habré vivido según mis valores. Sonrió. Era una sonrisa triste, llena de orgullo y tristeza mezclados. «Papá tenía razón sobre ti. Siempre fuiste la más terca de nosotros, la más imposible de doblegar. Heredé eso de él, y de ti también. También lo hiciste. Somos familia de tercos». Había momentos de risa, extrañamente. Necesitábamos la risa como necesitábamos el aire. Chistes oscuros sobre ser capturados, sobre lo que diríamos en nuestros interrogatorios, sobre cómo luciríamos en el tribunal. El humor como mecanismo de defensa contra el peso constante del peligro. Alex hacía imitaciones de Hitler que nos hacían reír hasta llorar. Exageraba su forma de hablar, sus gestos dramáticos, sus gritos histéricos. Era traición por sí misma, esa imitación, pero nos reíamos hasta que nos dolían los estómagos porque la alternativa era llorar y nunca parar. Willy contaba historias absurdas de su tiempo en el frente. No las historias oscuras de muerte y destrucción, sino las raras. El soldado que se enamoró de una gallina y la llevaba a todas partes. El oficial que hablaba en sueños revelando secretos militares. Pequeñas absurdidades en medio del horror. Christoph mostraba fotos de sus hijos, 2 niños pequeños con sonrisas enormes, y hablaba sobre el mundo que queríamos construir para ellos. Un mundo sin guerra, sin campos de concentración, sin miedo constante. Un mundo donde los niños pudieran ser simplemente niños. Éramos jóvenes. Incluso en medio de todo esto, incluso cometiendo traición y arriesgando nuestras vidas cada día, seguíamos siendo jóvenes. El más viejo de nosotros, Willy, tenía 25. Yo era la más joven con 21. Y los jóvenes encuentran formas de reír incluso en la oscuridad, especialmente en la oscuridad. Porque si dejábamos que la oscuridad ganara completamente, si perdíamos la capacidad de encontrar alegría incluso en momentos breves, entonces ya habríamos perdido la guerra interior. Y esa guerra era tan importante como la exterior. El plan para el 18 de febrero era simple. Hans y yo llevaríamos una maleta llena de panfletos a la universidad. Los distribuiríamos discretamente en pasillos y aulas entre clases, cuando los edificios estuvieran más concurridos y fuera más fácil mezclarse con las multitudes. Para cuando alguien los encontrara y reportara, nosotros ya estaríamos lejos. A salvo. Anónimos otra vez. Simple. Seguro. Lo habíamos hecho antes varias veces sin problemas. Llegamos temprano por la mañana, antes de que terminaran las clases. El edificio principal de la universidad era impresionante. Todo piedra y columnas, con un atrio central de 3 pisos y un suelo de mármol que amplificaba cada sonido. Caminamos por los pasillos tratando de parecer casuales, estudiantes ordinarios yendo a clase. Dejamos pilas de panfletos en lugares estratégicos, en escaleras donde los estudiantes los encontrarían al subir, frente a puertas de aulas populares, en mesas de la biblioteca, en alféizares de ventanas. Trabajamos rápido, eficientemente, una pila aquí, otra allá, nunca deteniéndonos demasiado tiempo en un lugar. En 15 minutos la maleta estaba casi vacía.
El plan estaba funcionando perfectamente. Deberíamos habernos ido entonces. Ese era el plan. Entrar, distribuir, salir antes de que las clases terminaran y los pasillos se llenaran. Pero quedaban algunos panfletos en el fondo de la maleta. Solo un puñado, tal vez 20 o 30 hojas. Y el atrio central estaba justo allí, 3 pisos abajo. Podía ver a través del balcón el suelo de mármol donde pronto cientos de estudiantes saldrían de las clases de la mañana. «Mira», le dije a Hans, señalando, «podríamos dejarlos caer desde aquí. Caerían como confeti sobre todos. Todo el mundo los vería. Sería dramático, memorable, un acto final perfecto». Hans vaciló. «Es arriesgado. No está en el plan. Todo esto es arriesgado. Y cuando más los vamos a alcanzar que ahora, cuando el atrio se llene de estudiantes». Me miró, evaluando. Vi el conflicto en su rostro, la cautela contra el deseo de hacer algo grande, algo que realmente importara. Luego asintió. «Está bien. Hazlo rápido». Subimos al 3er piso. El balcón que rodeaba el atrio ofrecía una vista perfecta del suelo de mármol 3 pisos abajo. Las clases estaban terminando. Podía oír el rumor de voces, el sonido de puertas abriéndose. En momentos, el atrio estaría lleno de gente. Saqué los panfletos restantes de la maleta. Hans hizo lo mismo con su parte. Nos miramos. Este era el momento. Una vez que los dejáramos caer, no habría vuelta atrás. Todos nos verían. «¿Lista?», preguntó Hans. «Lista». Los dejamos caer. 100 hojas de papel blanco revoloteando hacia abajo como nieve, como hojas de otoño, como palomas liberadas. Hermoso, dramático, absolutamente imprudente. Caían lentamente, atrapados en corrientes de aire, girando y danzando. Los estudiantes abajo miraron hacia arriba, confundidos primero, manos alcanzando para atrapar las hojas que caían, algunos leyéndolos inmediatamente, rostros cambiando de expresión conforme procesaban las palabras. Y entonces, en medio de la belleza de ese momento, vi al conserje, Jacob Schmidt, un hombre de mediana edad con uniforme de conserje azul y una insignia del partido nazi en su solapa. Estaba parado cerca de las puertas principales y nos miraba directamente. No había confusión en su rostro, no había duda. Nos había visto claramente dejando caer los panfletos. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia, y en ese segundo supe que todo había terminado. «Hans», susurré, «el conserje. Ya lo vi. Vamos». Tratamos de caminar casualmente hacia las escaleras, como si no hubiéramos hecho nada, como si fuéramos solo estudiantes pasando por allí. Pero Schmidt ya estaba subiendo las escaleras, moviéndose con propósito, y había cerrado las puertas principales. Estábamos atrapados en el edificio. «¡Alto!», gritó cuando llegó a nuestro piso. «Quédense donde están. Nadie se mueve. Podríamos haber corrido. Había otras salidas. Podríamos haber intentado empujarlo, escapar, perdernos en las calles de Múnich. Pero, ¿a dónde iríamos? Nos había visto claramente. Conocía nuestras caras. Probablemente conocía nuestros nombres. Éramos estudiantes regulares. Nos quedamos quietos. «¿Qué es esto?», demandó Schmidt, recogiendo un panfleto del suelo. Su cara estaba roja, sus manos temblaban de excitación o rabia. «¿Ustedes hicieron esto? ¿Son responsables de esta propaganda?» «Somos solo estudiantes», dijo Hans con voz tranquila, controlada. «No sabemos de qué habla. Los vi. Con mis propios ojos. Desde el balcón, dejando caer estos papeles». Su voz subía de volumen. Estudiantes alrededor se detenían mirando. «Esto es traición, propaganda enemiga, sabotaje contra el Reich». No teníamos respuesta que nos salvara. Las palabras que podrían habernos protegido no existían. Entonces no dijimos nada. Schmidt nos llevó a la oficina del rector, sosteniéndonos por los brazos como si fuéramos criminales peligrosos. Estudiantes nos miraban mientras pasábamos, algunos con curiosidad, otros con algo que podría haber sido admiración o podría haber sido horror. Difícil saberlo. El rector nos hizo esperar en su oficina
mientras Schmidt llamaba a la Gestapo. Nos sentamos en sillas de cuero, rodeados de libros y diplomas en las paredes. Toda la pompa académica de una institución que había vendido su alma al régimen nazi. Hans tomó mi mano por un momento, la apretó, no dijo nada, no necesitaba hacerlo, todo estaba en ese gesto. Lo siento, te amo, fuiste valiente, esto vale la pena. Pensé en mis padres recibiendo la noticia, el golpe en la puerta, los oficiales con rostros serios, su mundo colapsando. Habían perdido a sus 2 hijos mayores en un momento. Pensé en los panfletos ahora esparcidos por toda la universidad, en los estudiantes leyéndolos, en si alguno de ellos se atrevería a pensar diferente después, en si nuestras palabras plantarían semillas que crecerían después de nuestra muerte. Pensé en todo lo que no haría ahora, los libros que no leería, los lugares que no vería, los hijos que no tendría, la vida que imaginé simplemente terminada. Y pensé en si había valido la pena, si estos pocos panfletos, estas palabras en papel que probablemente serían destruidos en horas, si todo esto realmente importaba. No tenía respuesta, todavía no. La Gestapo llegó en 20 minutos. 2 hombres con abrigos de cuero negro, rostros inexpresivos, movimientos eficientes. Habían hecho esto 1000 veces antes. Éramos solo otro par de prisioneros en una línea interminable. Sophie Scholl y Hans Scholl, dijo uno de ellos consultando notas. No era una pregunta. Vengan con nosotros. Nos esposaron. Las esposas estaban frías contra mis muñecas, el metal mordiendo la piel. No apretadas dolorosamente, pero firmes. Nos llevaron afuera donde un coche negro esperaba, motor encendido. Estudiantes observaban desde ventanas. Cientos de rostros mirándonos mientras nos metían en el coche, algunos con miedo, otros con satisfacción apenas disimulada. La mayoría simplemente miraban, sin expresión, ya entrenados en la indiferencia que mantiene seguras a las personas en regímenes totalitarios. El viaje al cuartel general de la Gestapo en Wittelsbacher Palais fue silencioso. Miré por la ventana, memorizando las calles de Múnich que podría no volver a ver. El parque donde solía caminar, la librería donde compraba libros, la iglesia donde a veces me sentaba solo para sentir paz. Todo tan ordinario. Gente caminando, comprando, viviendo sus vidas. Y yo pasando en un coche de la Gestapo, separada de ellos por cristal y destino. Wittelsbacher Palais había sido un palacio hermoso una vez. Ahora era cuartel general de la Gestapo en Múnich. Los nazis tenían un talento para tomar lugares hermosos y contaminarlos con horror. Nos separaron inmediatamente. A Hans lo llevaron por un corredor, a mí por otro. Última vez que vi a mi hermano, mirando hacia atrás, intentando sonreír, fallando. El cuarto de interrogación era pequeño, sin ventanas, con una mesa de metal, 2 sillas y una bombilla desnuda colgando del techo. Exactamente como imaginaba que sería. Los nazis carecían de imaginación incluso en sus espacios de tortura. Me dejaron sola durante horas. Táctica estándar. Dejarme sentada, imaginando, construyendo miedos en mi cabeza. Preguntándome qué le estaban haciendo a Hans, si estaba hablando, si estaba siendo torturado, si estaba vivo. Usé el tiempo para preparar mi historia. Negaría todo inicialmente. Los panfletos no eran míos. Estaba en la universidad por coincidencia. No sabía nada sobre la Rosa Blanca. Proteger a los demás el mayor tiempo posible. Mentiras obvias. Pero eran lo único que tenía entre ellos y el resto del grupo. El interrogador finalmente llegó cerca del anochecer. Un hombre de unos 40 años, bien vestido, educado. Robert Moore. No parecía un monstruo, parecía un burócrata, un oficinista, un padre de familia, lo que lo hacía más aterrador, de alguna manera, los monstruos con rostros humanos. Fräulein Scholl comenzó con voz sorprendentemente amable. ¿Sabe por qué está aquí? No, mentí, manteniendo mi voz firme. Sonrió. Era una sonrisa triste, casi paternal. Por favor, no me insulte con mentiras obvias.
2 testigos la vieron dejar caer los panfletos desde el balcón. Tenemos los panfletos. Tenemos la maleta con sus huellas. Su hermano ya ha confesado todo. Esa última parte era probablemente mentira. Táctica de interrogación básica. Hacerme pensar que Hans había hablado para que yo también hablara. Pero planté semillas de duda en mi mente de todas formas. ¿Y si era verdad? ¿Y si Hans había quebrado? No sé de qué habla, repetí. Las siguientes horas fueron un baile cuidadoso. Él hacía preguntas. Yo daba respuestas vagas o directamente mentía. Él señalaba inconsistencias. Yo trataba de explicarlas. Él volvía atrás, haciéndome repetir cosas, buscando cambios en mis respuestas. Era agotador. Mentir requiere memoria perfecta. Tienes que recordar cada detalle de cada mentira para que todas encajen. Un desliz, una inconsistencia pequeña y todo el edificio se derrumba. Pero me mantuve firme durante horas. No admití nada. No di nombres. Protegí a Alex, a Willy, a Christoph, al profesor Huber, todos los demás que podrían ser arrastrados con nosotros. Hasta que Moore vació mi bolso sobre la mesa. Encontramos esto en su habitación de la residencia esta tarde, dijo. Un panfleto borrador con la letra de Christoph Probst. Notas con direcciones de contactos. Sellos sin usar en cantidades que ninguna estudiante normal necesitaría. ¿Puede explicar esto? Mi estómago se hundió, el suelo desapareciendo bajo mis pies. Había olvidado esas cosas en mi cuarto, o pensé que las había escondido mejor. Un error estúpido, posiblemente fatal para más personas que solo yo. No podía. No había explicación inocente para tener un borrador de panfleto traicionero en tu bolso. El juego había terminado. Está bien, dije finalmente, mi voz sonando lejana incluso a mis propios oídos. Los hicimos nosotros, Hans y yo. Escribimos los panfletos, los distribuimos. Todo fue nuestra idea. Nadie más estaba involucrado. Moore asintió lentamente, insatisfecho. Sabía que mentía sobre lo de nadie más, pero era un comienzo, una grieta en mi armadura. ¿Por qué?, preguntó. Esa era la pregunta real, no cómo o cuándo, sino por qué. Eres una chica joven de buena familia, educada, con futuro brillante. ¿Por qué arriesgar todo esto? ¿Por qué tirar tu vida? Pensé en la pregunta, en cómo responder honestamente sin comprometer a nadie más. ¿En qué palabras podrían hacerle entender a este hombre que había elegido servir al mal? Porque alguien tenía que decir la verdad, respondí finalmente. Porque esta guerra está destruyendo a Alemania más efectivamente que cualquier enemigo externo podría hacerlo. Porque cada día que continúa, más personas mueren por nada. Por las fantasías de un dictador loco. Porque el silencio es complicidad, y yo no puedo ser cómplice. ¿Y pensaste que unos panfletos cambiarían algo? Su voz contenía algo entre lástima y desprecio. No esperaba cambiar el mundo con papel y tinta. Solo esperaba que alguien, en algún lugar, leyera nuestras palabras y se atreviera a pensar diferente, a cuestionar, a resistir aunque fuera solo en sus corazones, a recordar que una vez hubo alemanes que dijeron no. Moore me miró largamente. Eres una idealista, Fräulein Scholl, una soñadora. El idealismo es admirable en jóvenes, pero la traición es traición, sin importar cuán nobles sean tus intenciones. La ley es clara, entiendo la ley, solo no estoy de acuerdo con ella. Eso es irrelevante. ¿Entiendes la seriedad de tu situación? ¿Entiendes que probablemente serás ejecutada por esto? Sí, respondí. Sí, lo entiendo. Y no parecía asustada cuando dijo eso. Parecía casi en paz, como si ya hubiera hecho las paces con las consecuencias antes de comenzar. Tenía razón, ya las había aceptado hace meses. La muerte había sido una posibilidad desde el primer panfleto. Ahora simplemente era una certeza. Pasé 4 días en una celda esperando juicio. Pequeña, fría, con una cama de metal que mordía la espalda, un balde en la esquina para necesidades y una ventana alta que dejaba entrar luz pero no vista. Podía oír ruidos del exterior, vida continuando, pero no podía verla. Me dieron comida, pan negro duro, sopa aguada, agua,
No mucha, pero suficiente para mantenerme viva hasta mi ejecución. Un libro de oraciones cuando lo pedí. Papel y lápiz después de que me revisaran todo lo que escribía. Escribí cartas a mis padres, tratando de explicar lo inexplicable, tratando de reconfortarlos cuando yo necesitaba más reconfort, sabiendo que no había palabras que hicieran esto más fácil para ellos, que perder 2 hijos de una vez era un dolor que ninguna palabra podría tocar. Lo siento profundamente por el dolor que esto les causará, escribí, pero no puedo arrepentirme de lo que hicimos. Alguien tenía que intentarlo, alguien tenía que decir no. Ojalá hubiera sido otro, por su bien, pero fue yo, y puedo vivir con eso, morir con eso. Por favor, cuiden a Werner e Inge. Díganles que sus hermanos mayores los amaban, que hicimos esto para construir un mundo mejor para ellos, que vale la pena luchar por la verdad incluso cuando sabes que perderás. Los amo, siempre, Sophie. Hans estaba en una celda cercana. No me permitían verlo, pero a veces escuchaba su voz a través de las paredes, hablando con guardias, cantando canciones en voz baja. Una vez escuché su risa, ese sonido familiar que había oído 1000 veces, ahora llegando distorsionado a través de piedra y metal. Eso me reconfortaba más que cualquier otra cosa, saber que no estaba sola en esto, que mi hermano estaba cerca, que enfrentaríamos esto juntos como habíamos enfrentado todo en la vida. También arrestaron a Christoph después de encontrar su letra en el borrador. Su esposa había dado a luz hacía solo semanas. Ahora, sus 3 hijos crecerían sin padre. Esa culpa pesaba sobre mí como piedras. Y eventualmente arrestaron a Alex y Billy y otros cuando la red se desenredó bajo interrogatorio. Cada arresto me desgarraba. Cada nombre que daba amor, cada nuevo prisionero, era otra vida que había arrastrado conmigo. Me sentía culpable por eso. Si hubiéramos sido más cuidadosos, si no hubiéramos dejado caer esos últimos panfletos, si yo hubiera escondido mejor las cosas en mi cuarto. Sí, pero si no cambiaban nada ahora. El juicio fue el 22 de febrero, 4 días después de nuestra captura. No fue un juicio real en ningún sentido significativo. Era teatro, una formalidad legal antes de la conclusión predeterminada. Justicia nazi, que no era justicia en absoluto. El juez era Roland Freisler, presidente del Volksgericht, el Tribunal Popular, famoso en toda Alemania por sus gritos, por humillar a los acusados, por su lealtad fanática al régimen. Un hombre que medía justicia no por ley, sino por utilidad política. Nos llevaron a la sala del tribunal esposados. Hans, Christoph y yo, los 3 juntos. Última vez que estaríamos todos en la misma habitación vivos. La sala estaba llena de observadores, algunos estudiantes de la universidad, oficiales del partido con uniformes impecables, funcionarios de gobierno, y en la parte de atrás, casi escondidos, mis padres. Habían viajado toda la noche desde Ulm después de recibir noticia de nuestro arresto. Se veían destrozados. Mi padre, siempre tan fuerte, parecía haber envejecido 10 años en 4 días. Mi madre lloraba silenciosamente, un pañuelo apretado en su mano. Ver su dolor fue peor que cualquier cosa que la Gestapo podría hacerme. Freisler entró como una tormenta, gritando antes de que el juicio siquiera comenzara oficialmente. Sobre traición, sobre cobardía, sobre apuñalar al Reich por la espalda mientras valientes soldados alemanes morían en el frente, escupiendo rabia y odio como si fuera su idioma nativo. No era un juez, era un verdugo con toga roja. Leyó los cargos en voz alta, saboreando cada palabra. Traición, alta traición, debilitar la moral de la nación, ayudar al enemigo, sabotaje de la voluntad de guerra, insultar al Führer. ¿Cómo se declaran?, rugió. Culpables, respondimos los 3 casi al unísono. No había punto en negarlo ahora. La evidencia era abrumadora, y además no me avergonzaba de lo que habíamos hecho. ¿Tienen algo que decir en su defensa? Hans habló primero. Su voz tranquila, firme, sin miedo. Lo que hicimos dirán otros alemanes mañana. Puede ejecutarnos hoy, pero la historia juzgará sus acciones.
y será usted quien sea encontrado culpable. Freisler se puso rojo de rabia, venas pulsando en su frente. Silencio, no serás tú quien juzgue aquí. Eres un traidor y morirás como traidor. Luego fue mi turno. Encontré su mirada y no aparté la vista. Alguien tenía que comenzar, dije simplemente. Lo que escribimos y dijimos es lo que muchos piensan. Solo no se atreven a expresarlo en voz alta, pero lo piensan, y eventualmente lo dirán. Insolente. Freisler golpeó su mazo con fuerza que hizo eco en toda la sala. Será silenciada permanentemente. Tu voz blasfema será cortada. El juicio duró menos de 4 horas. No hubo deliberación real. No hubo consideración genuina de evidencia o circunstancias. Solo Freisler gritando, humillando, pronunciando el veredicto que ya había decidido antes de entrar a la sala. Culpables de todos los cargos. Sentencia: muerte por decapitación en la guillotina. A ejecutarse hoy, añadió con satisfacción apenas contenida, sin demora, sin apelación, sin misericordia. La sentencia caería a las 5 de la tarde. Menos de 5 horas desde ahora. Escuché a mi madre gritar desde la parte de atrás. Un sonido animal de dolor que ninguna madre debería tener que hacer. El sonido de su corazón rompiéndose. Lo oiré por el resto de mi corta vida. Mantuve mi rostro neutral. No les daría la satisfacción de verme quebrar. No lloraría frente a Freisler. No le daría ese poder sobre mí. Nos permitieron ver a nuestros padres brevemente antes de la ejecución. 10 minutos. Vigilados por guardias, sin contacto físico permitido. Solo palabras a través de barras de hierro. Mi padre no pudo hablar al principio. Solo me miraba con lágrimas corriendo por su rostro. Todo lo que quería decir, pero no podía. Todo el amor y dolor y orgullo y horror mezclados en su expresión. Papá, comencé, pero mi voz se quebró. Sophie finalmente habló. Mi niña, mi Sophie valiente, lo siento tanto por hacerles esto. No, negó con la cabeza vigorosamente. No te disculpes. Nunca te disculpes por hacer lo correcto. Estoy orgulloso de ti, ¿oyes? Estoy más orgulloso de ti ahora que nunca antes en tu vida. Mi madre tomó mis manos a través de las barras, sosteniéndolas apretadas como si pudiera mantenerme con nosotros por pura fuerza de voluntad. Sophie, lloró. Mi bebé, eres tan joven, tienes toda la vida por delante. No llores, mamá, susurré, aunque yo también estaba llorando ahora. Esto es lo correcto. En tu corazón lo sabes. Papá te lo dijo durante años. Alguien tenía que decir no. Pero ¿por qué tenías que ser tú? ¿Por qué mis hijos? Porque nos criaron para pensar por nosotros mismos, para defender lo correcto, para no quedarnos callados frente a la injusticia. Esto es culpa suya, dije con una pequeña sonrisa. Nos enseñaron demasiado bien. Ella rió y lloró al mismo tiempo, el sonido más desgarrador que estoy escuchado. Hans estaba tranquilo, más tranquilo de lo que yo había visto en meses. La paz de alguien que ha aceptado completamente su destino. Sonrió a nuestros padres, esa sonrisa que siempre usaba para animarlos. Cuiden el uno del otro, dijo, y recuerden que hicimos lo correcto. No importa lo que digan otros, no importa cómo la historia oficial cuente esta historia. Nosotros hicimos lo correcto. Papá finalmente encontró su voz completa. Estoy orgulloso de ustedes dos, quiero que sepan eso. Quiero que sean sus últimos pensamientos, que su padre está orgulloso, que vivieron según sus principios, que fueron valientes cuando millones fueron cobardes. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él. Los guardias nos separaron, diciendo que el tiempo había terminado. Vi a mis padres siendo escoltados, mi madre colapsando contra mi padre, ambos destrozados. Y luego se fueron. La prisión de Stadelheim, en las afueras de Múnich, donde se llevaban a cabo las ejecuciones. Me llevaron allí en un camión cerrado, junto con Hans y Christoph. El viaje fue corto, pero pareció eterno. No hablamos mucho. ¿Qué había que decir? Todo lo importante ya se había dicho. Todo lo que quedaba era el final. Christoph fumaba un cigarrillo que un guardia le había dado. Sus manos temblaban. Pensando en sus hijos, supe en cómo crecerían sin él,
en todas las cosas que se perderían. Hans miraba por la pequeña ventana del camión, observando Múnich pasar, memorizando la ciudad que amaba y que ahora lo mataría. Yo simplemente respiraba, consciente de cada respiración, contándolas, preguntándome cuántas más tendría. En la prisión nos permitieron fumar un último cigarrillo juntos. Yo no fumaba, nunca había fumado, pero acepté uno de todas formas. Parecía lo que debías hacer en este momento, algo ritual, simbólico, un último acto de rebelión trivial. Lo sostuve torpemente, tosiendo con el humo. Hans rió, incluso ahora, incluso aquí. Mi hermano encontraba humor. «Nunca fuiste buena para eso», dijo con cariño. «No, pero quería intentarlo una vez antes de morir. Marcar algo de mi lista». «¿Qué más está en tu lista?» «Vivir hasta los 80. Tener hijos, escribir un libro, ver el mundo en paz». La lista usual. Hans me abrazó entonces, rompiendo el protocolo, ignorando a los guardias. Me sostuvo apretado. «Esto no es el final», susurró en mi oído. «Solo el comienzo de algo más grande. Nuestras palabras vivirán más que nosotros. Quiero creer eso. Créelo. Es verdad». Hans fue pronto el primero llamado. Se puso de pie, nos abrazó a Christoph y a mí una última vez. Fue valiente hasta el final, caminando con la cabeza alta. La puerta se cerró detrás de él. Esperamos en silencio. Christoph y yo, escuchando. Y luego, minutos después, ese sonido sordo y pesado. La cuchilla de la guillotina cayendo. El sonido de mi hermano muriendo. Me desmoroné entonces. Toda la calma, toda la valentía se rompió. Lloré como no había llorado en años. Por Hans, por nosotros, por todo lo que podríamos haber sido. Christoph me sostuvo, dejándome llorar en su hombro, aunque él también estaba temblando. Christoph fue el siguiente. Sus últimas palabras fueron sobre sus hijos, sus nombres, diciéndome que les dijera cuánto los amaba si de alguna manera sobrevivía, pero no sobreviviría, y él lo sabía. El mismo sonido sordo y pesado minutos después. Christoph se había ido, y luego solo quedaba yo. Un sacerdote apareció, preguntando si quería confesión. Decliné amablemente. No tenía nada que confesar. No me arrepentía de nada. Había vivido según mis valores. Eso tendría que ser suficiente. ¿Últimas palabras?, preguntó el verdugo, un hombre mayor con rostro cansado, haciendo su trabajo, preguntándose probablemente cómo llegó aquí, cómo terminó decapitando a chicas de 21 años. Son, dije, sol, libertad, palabras de luz en esta oscuridad. Me llevaron a la guillotina. La había visto en libros de historia, reliquias de la Revolución Francesa. Nunca pensé que moriría en una. Me acostaron en la tabla, frío metal contra mi cuello, el peso de la madera presionando mi espalda. Escuché la maquinaria preparándose, engranajes moviéndose. Pensé en mis padres, en cómo vivirían con esto, en el dolor que cargarían por el resto de sus vidas. Pensé en Hans, quien había ido antes que yo, esperándome del otro lado si había un otro lado. Pensé en los panfletos revoloteando como nieve blanca desde el balcón, en ese momento de belleza perfecta antes de que todo colapsara. Pensé en todas las cosas hermosas que había visto en mi corta vida. Montañas al amanecer, luz dorada sobre nieve, música de Mozart llenando una habitación, el olor a libros viejos y café, la risa de niños jugando, el rostro de mi madre cuando sonreía, la voz de mi padre leyendo poesía en voz alta. Pensé en si había valido la pena, si estos panfletos, estas palabras, este sacrificio, realmente cambiarían algo, y en el último segundo antes de que la cuchilla cayera, supe que sí. No porque cambiáramos el mundo, no porque derrocáramos a Hitler o detuviéramos la guerra, sino porque nos negamos a ser cómplices, porque elegimos hablar cuando era más fácil, más seguro, quedarse callados, porque en un país donde millones obedecían órdenes monstruosas sin cuestionar, nosotros dijimos no, y ese no importaba. La cuchilla cayó. Todo terminó. Si pudiera hablar ahora, décadas después de mi muerte, esto es lo que diría a cualquiera que escuche.
Aprendí que el valor no es la ausencia de miedo. Es actuar correctamente a pesar del miedo paralizante. Es elegir la verdad sobre la seguridad, los principios sobre la supervivencia. Aprendí que el mal no necesita personas malvadas para triunfar. Solo necesita que las personas buenas se queden calladas, que miren hacia otro lado, que prioricen su comodidad sobre la justicia. Cada silencio es una aprobación. Cada mirada hacia otro lado es complicidad. Cada vez que sabemos algo está mal y no hacemos nada, votamos por ese mal. Aprendí que cambiar el mundo no siempre requiere grandes gestos heroicos. A veces requiere pequeños actos de resistencia que parecen inútiles en el momento, pero que plantan semillas para futuros que nunca veremos. Un panfleto, una palabra, una negativa a obedecer. Eso es suficiente para comenzar. Aprendí que hay cosas peores que morir joven. Vivir como cobarde es una de ellas. Vivir con la vergüenza de haber sabido la verdad y no haber hecho nada es otra. Envejecer con el conocimiento de que tu silencio permitió atrocidades es un tipo de muerte que dura décadas en lugar de segundos. No salvamos a Alemania. La guerra continuó 2 años más después de nuestra muerte. Millones más murieron en campos de concentración, en frentes de batalla, bajo bombardeos. El Reich finalmente cayó, pero no por nuestros panfletos. Fuimos una nota al pie, no un capítulo principal. Pero después de la guerra, cuando la gente buscaba ejemplos de alemanes que resistieron, encontraron nuestros nombres. La rosa blanca se convirtió en símbolo de que no todos obedecieron, que algunos alemanes mantuvieron su humanidad, que la resistencia era posible incluso en el corazón de la oscuridad. Nuestros panfletos, que pensamos serían destruidos y olvidados, fueron reimprimidos millones de veces después de la guerra, estudiados en escuelas alemanas, traducidos a docenas de idiomas. Nuestras palabras alcanzaron a más personas después de nuestra muerte, de lo que jamás habrían podido durante nuestra vida. Calles llevan nuestro nombre ahora, escuelas, plazas, monumentos. No lo hicimos por fama póstuma, pero está ahí de todas formas. Y eso es lo que quiero que la gente entienda. Nunca sabes el impacto total de tus acciones. Nunca sabes quién será inspirado por tu ejemplo. Nunca sabes qué semillas plantarás que florecerán décadas después de tu muerte. Haces lo correcto no porque estés seguro de que funcionará, no porque tengas garantías de éxito. Lo haces porque es correcto, porque algunas líneas no pueden ser cruzadas, porque algunos silencios no pueden ser mantenidos sin perder tu alma. Tenía 21 años cuando morí. Una vida incompleta, tanto sin ver, sin hacer, sin experimentar. Nunca me casé, nunca tuve hijos, nunca vi el mundo en paz, nunca envejecí. Pero no cambiaría nada, porque esos 21 años, especialmente los últimos meses, donde finalmente viví, según mis valores más profundos, valieron más que una vida larga vivida en silencio cobarde. Calidad sobre cantidad. Significado sobre duración. Así que esto es lo que dejo como mi último mensaje. No esperes hasta que sea seguro hablar. Nunca será completamente seguro. No esperes hasta que tengas todos los recursos, todo el apoyo, todas las respuestas. Nunca tendrás todo lo que necesitas. Solo comienza, con lo que tienes. ¿Dónde estás? Ahora. Un panfleto, una palabra de verdad, un acto de resistencia, una negativa a obedecer. Eso es todo lo que se necesita para comenzar una avalancha. Y quién sabe, tal vez tu pequeño acto de coraje inspirará a otro, y ese a otro más. Y eventualmente, la avalancha que comenzó con una pequeña piedra rodando colina abajo cambiará el paisaje completo. Eso espero. Eso es lo que elegí creer en mis últimos momentos mientras la cuchilla caía, que valió la pena, que importó, que la libertad, la verdad, la justicia siempre valen el precio que pagamos por ellas, que un no dicho en el momento correcto puede ser más poderoso que 1000 síes convenientes, que la resistencia es posible incluso en los lugares más oscuros, y que al final lo único que realmente importa es si viviste según tus valores o los traicionaste por conveniencia. Yo elegí vivir según los míos. Morí por eso.
y si tuviera que hacerlo otra vez, haría exactamente lo mismo, porque algunas cosas son más importantes que la supervivencia, y la libertad es una de ellas.